7 de la mañana con 48 minutos. Esto es los datos duros de la noticia a través de Stereo 100. Les recuerdo que estamos en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses. En Twitter, @Alberto Medina para los datos duros de la información. Me voy hasta Washington con el corresponsal internacional de Proceso y autor de algunos libros, la DEA en México, por ejemplo, y la CIA, Camarena y Caro Quintero, de editorial Penguin Random House, Grijalbo. Él en su momento también escribió un artículo, una investigación que fue motivo de escándalo, de polémica aquí en Sonora, y lo tuvimos hace como 3 años, fue que Jesús Esquivel, pues un experto en estos temas de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos en materia de antidrogas, de seguridad, y lo contacté para que me diera su valoración de lo que ocurre en la frontera en su momento, y fue tema de debate, insisto, de cómo el Chapo Guzmán tenía controlado a Sonora, lo decían agentes estadounidenses. A Jesús Esquivel, off the record, obvio, una investigación muy interesante de cómo estaba desprotegida la zona de Sonora con Arizona, lo que confirmó el procurador Carlos Navarro fin de semana, bueno, el viernes pasado. Si tenemos el audio por ahí, ahorita lo reproducimos. Dijo Carlos Navarro, es que no hay seguridad en el área de Pápagos entre Sonora y Arizona. Por ahí puede entrar todo, polleros, droga, lo que quieras puede entrar, dijo Carlos Navarro, el procurador de justicia, y contacté a Jesús Esquivel porque está ahorita pues prácticamente zona de guerra, la zona de Sonoita, Plutarco Elías Calles y Pápagos. Jesús Esquivel, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gusto en saludarte, gracias por contestar. No sé que te tienes que ocupar, por eso te hemos metido ahorita. ¿Cuál es tu valoración de lo que ocurre aquí en esta zona entre Arizona, Sonora? Cómo la autoridad a ti ya te había dicho hace años, bueno, tú vienes alertando hace años de lo que está ocurriendo en el país y particularmente en esta zona, Jesús. Pues fíjate qué coincidencia, regresé el viernes por la noche precisamente de un viaje que realicé a la frontera con Sonora y estuve también por ahí por El Paso, pero lo que te puedo decir en las pláticas que se estuve la semana pasada con autoridades federales estadounidenses, tanto de la DEA como del FBI, pues que se les ha ido de las manos a los propios estadounidenses el tema de la seguridad en ciudades incluso como Phoenix, que admiten pues están llenas no tanto de violencia, sino de criminales que han cruzado la frontera mexicana precisamente por objetivos de tráfico de drogas. Lo que está ocurriendo en el estado de Sonora es un reflejo de este movimiento de narcóticos por esa región y la importancia que está teniendo para el tráfico de heroína mexicana el estado de Arizona y los intereses de varios cárteles mexicanos. De ahí que se hayan empezado a dar algunos brotes de violencia, porque es nuevamente lo que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, una disputa por las rutas para traficar narcóticos, e insisto, en este caso, el incremento en la demanda de heroína mexicana. Ese es el reflejo, esa es la verdadera razón de lo que está ocurriendo con respecto a la violencia en esa parte de nuestro país, Luis Alberto. ¿Hay un incremento de demanda de heroína, dices, en todo Estados Unidos o solo Arizona, y por eso ahí está la disputa? En todo Estados Unidos, debido al tema de que el costo de las metanfetaminas e incluso la dificultad para que los jóvenes puedan comprar medicinas controladas en los Estados Unidos ha provocado que los cárteles mexicanos y en especial el cártel de Sinaloa esté metiendo más heroína a los Estados Unidos precisamente por el estado de Sonora. No hace mucho publicamos en la revista Proceso, también en un viaje que hice a Sonora, un artículo en el cual se mencionaba precisamente que habían llegado a Sonora algunos grupos que dijeron ser integrantes de los Zetas cuando estaban estos ya diezmados, y hubo 2-3 enfrentamientos cerca de Nogales, en Nogales, Sonora, en donde aparentemente sicarios del cártel de Sinaloa se enfrentaron a estos supuestos representantes de los Zetas, que atraídos por el mercado y la demanda de heroína en los Estados Unidos, intentan también imponer, pues digamos, sus rutas de trasiego de esta droga. Sí, la heroína es la que se está consumiendo
más en los Estados Unidos. La heroína mexicana es más barata que las metanfetaminas. No hace mucho, tendrá un mes y medio, a mí me llamó demasiado la atención que en todo el estado de Arizona, y a la misma hora, fue transmitido un documental por todas las televisoras locales del estado de Arizona, resaltando la preocupación por el consumo de heroína y la muerte de jóvenes a causa de esta droga ahí en el estado de Arizona. Te repito, no hace la semana pasada, uno de los jefes importantes de la DEA en esa región me decía, no podemos hacer nada, estamos dando todos los recursos, pero es muy difícil vigilar la frontera que tenemos con el estado de Sonora. Incluso eso es muy importante, el que las autoridades estadounidenses estén diciendo que han sido rebasados por este tráfico de heroína. Las autoridades estadounidenses dicen que es muy difícil vigilar. Jesús, a ver, eso sería nuevo, porque el procurador, te insisto, aquí el viernes lo aceptó en estos micrófonos y ahorita voy a reproducir el audio porque me acordé inmediatamente de ti con lo que has reporteado. Sí, es muy difícil y digo, no se necesita mucha ciencia para determinarlo. Yo he recorrido esa frontera en muchas ocasiones y si tú puedes hacerlo, incluso te darás cuenta que viajando a lo largo de la frontera, donde ya no se sabe dónde es México y dónde es Estados Unidos, no hay ninguna autoridad. Los supuestos ranchos que hay ganaderos en esa parte de los Estados Unidos y de México, pues son territorio de nadie, tierra de nadie. Por allí es donde se ha incrementado este movimiento de narcóticos. La violencia en el país, en esa parte de México, no hay duda, está relacionada con el tráfico de drogas. ¿Y qué entonces pasaría? Porque esta es una explicación muy importante que estás dando tú, Jesús Esquivel, de lo que no hablan aquí las autoridades. Hay un enfrentamiento, dices, del cártel. ¿Es el cártel de Sinaloa quien opera, quien está ocasionando todos estos enfrentamientos acá rumbo a Sonoita? ¿O qué información tienes? ¿De qué cártel Es el cártel de Sinaloa. Bueno, el que domina las rutas del tráfico de drogas ahí en Sonora es el cártel de Sinaloa. Son los que están manejando todo el movimiento de la heroína por esa región del país. Cuando te mencioné lo del enfrentamiento fue ya hace un tiempo, te digo que lo publicamos en Proceso. 3 años, no recuerdo, fue No, esto tiene menos. Otro. Lo de Puerto Peñasco. Bueno, fue cerca de Nogales, un enfrentamiento no muy fuerte, pero se registraron incluso, de acuerdo a las informaciones de inteligencia, y eso lo comprobé también con el gobierno mexicano, la presencia de colombianos por el tráfico de la heroína. Hubo un enfrentamiento, eran presuntos zetas, eso no se llegó a corroborar, porque incluso las autoridades federales de Estados Unidos ven con mucho escepticismo la presencia de zetas en Sonora. No hay que descartar ninguna posibilidad, pero lo cierto es que sí se le han querido meter, digamos, la competencia al cártel de Sinaloa en Sonora. Ahora, no sé, al enfrentamiento reciente que mencionabas, cuál haya sido el motivo, pero la verdadera razón de todo esto, te reitero, y ese es un tema que el gobierno mexicano ha cerrado un poco los ojos, y es el trasiego de heroína. Hay demasiada heroína entrando a los Estados Unidos por el estado de Sonora. Qué grave, Jesús, Jesús Esquivel. Estoy hablando con Jesús Esquivel, corresponsal internacional de Proceso en Washington y autor de libros como La DEA en México y La CIA, Camarena y Caro Quintero, sobre lo que está ocurriendo en Sonora y el impacto internacional que esto tiene. ¿Qué es lo que seguiría entonces, Jesús? Porque, a ver, si la autoridad estadounidense admite que no tiene la capacidad o no tendrá la voluntad, Jesús. Puede ser una combinación de las dos cosas, porque hay que tomar en cuenta también que en los últimos 2 años ha disminuido el flujo de inmigración indocumentada hacia los Estados Unidos en términos porcentuales, y eso tiene que ver mucho por las dificultades que haya para conseguir empleo en la Unión Americana y por las leyes que se han instrumentado. Sonora y Arizona tienen una frontera muy grande y hay puntos ciegos en donde pues ni la patrulla fronteriza recorre o vigila con tanto detalle como
puntos claves que son tradicionales para el cruce de personas y el cruce de drogas. Las agencias federales dedicadas a combatir los narcóticos de manera específica, como la DEA, no cuentan con el personal suficiente para mantener la vigilancia. Ellos están más preocupados, y esto es un hecho, por desmantelar y capturar la droga que ya está tanto en Tucson o en Phoenix, donde hay muchas, pero muchas casas de seguridad de cártel de Sinaloa. Es muy fácil entrevistar a alguien de la DEA y que te cuente esto. Lo que está ocurriendo en Phoenix es muy grave para los Estados Unidos porque es una especie de satélite, ciudad satélite, desde donde se distribuyen drogas como la heroína en este momento hacia otras partes de los Estados Unidos. El cártel de Sinaloa tiene bastantes casas de seguridad en Arizona, y por donde entra el cártel de Sinaloa y sus operadores por el estado de Sonora. Y creo que las autoridades mexicanas cometerían un error en no admitir esa situación. ¿Cuál es tu conclusión entonces con esto? Que lo admitan y lo combatan, Jesús, pero es decir, esto pues tiene años operando, no estamos descubriendo el hilo. Bueno, si hay una interpretación obvio, actualizada, vigente tuya, pero creo que la autoridad de Estados Unidos o la mexicana también está rebasada. Si la autoridad estadounidense se dice rebasada, imagínate desde aquí, desde esta perspectiva, para concluir. El problema más grave que tenemos en México, y cualquier mexicano que conozca un poquito del problema de la narcoviolencia y del tráfico de drogas, puede decir que es la corrupción el obstáculo más grande que se tiene a nivel internacional para detener la violencia relacionada con el trasiego de drogas y sobre todo para mantener el orden público. A todos los niveles, lo hemos visto, se han dado escándalos de corrupción por narcotráfico. Ese es el principal problema, porque el cártel de Sinaloa no es que se mueva porque conocen perfectamente el territorio, sino que precisamente para moverse pues compran tienen a las que autoridades. hacer ciertos pactos. ¿Perdón? Sí, compran a las autoridades, pues, es decir... Compran a las autoridades, si no, no se movieran tan fácil. Ahora, manejar una frontera tan grande como la de Sonora y tan peligrosa, no solo requiere de tácticas criminales, sino de demasiado dinero. Todo lo que se reparte antes de que lleguen las drogas a los Estados Unidos. Está tan barata la heroína mexicana en los Estados Unidos que por ello se están manejando distintos recursos de los criminales para meterla a los Estados Unidos. En estos momentos es la droga más popular entre los jóvenes, te insisto, por lo barato que está, porque es más fácil conseguir heroína mexicana en estos momentos en los Estados Unidos que cualquier otra droga. Es ahí donde creo que el gobierno federal mexicano no está poniendo los ojos, porque surge un problema de violencia, como en este caso en Jalisco, y todos los objetivos o los recursos del gobierno federal se concentran en esa entidad, tapan un agujero y descuidan otro, hasta que se les hace más grande el escándalo, es cuando empiezan a moverse. Es también muy lamentable lo que ocurre, porque sabemos que los narcotraficantes, algunos tienen pues las estrategias y la manera de enfrentarse al ejército, y yo creo que una situación de violencia con violencia en México sería muy difícil y ya no la aguantaríamos. ¿Cuántos muertos en el sexenio de Felipe Calderón? ¿Cuántos muertos van en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Una situación muy lamentable. El principal objetivo de los Estados Unidos, que es lo que no tienen, es tratar de llevar a cabo estrategias de salud pública para contener esta fiebre que hay por el consumo y demanda de narcóticos. Ese es el principal proyecto que debería tener el gobierno de Barack Obama para apoyar a México y a América Latina en el tema del narcotráfico. Pero como te darás cuenta,
Obama tiene los ojos puestos en otro lado. Sí, en otro lado, Medio Oriente, en otra política diplomática, bueno, y también titubeando, porque tampoco es firme, sino ahora es un perfil negociador diplomático de Barack Obama, mientras que aquí en América Latina y pasando por México, aquí ponemos los muertos, los operativos y allá consumen la heroína, como veo, bueno, con la complicidad de las autoridades de todos los niveles, por lo que veo. Sí, y además hay otra cosa, digo, los narcotraficantes son muy inteligentes y procuran evitar cualquier acto de violencia que los relacione a ellos en los Estados Unidos. Si cometieran actos de narcoviolencia, como lo hicieron en algún momento los Zetas en Laredo, Texas, pues las autoridades federales de Estados Unidos sí se lanzan con todo. Son capaces de cerrar su frontera porque tienen no solo la capacidad técnica y militar, sino también la política para hacerlo. Pero te reitero, lamentablemente, desde hace muchos años en Estados Unidos no miran hacia México como un país el cual podría ayudarles a combatir este problema de adicción tan grande que hay en los Estados Unidos. Revisan las estadísticas oficiales, no hace mucho las dio de conocer el Departamento de Salud de los Estados Unidos sobre el número de jóvenes que han muerto a raíz del consumo de heroína, y no se necesita ser sabio para determinar cuál es la razón. Plenamente. Te agradezco mucho, Jesús Esquivel, corresponsal internacional de Proceso en Washington, sobre este análisis, y te pido pues mantenernos en contacto porque esto apenas inicia y hay mucho de dónde cortar. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Igualmente, Jesús Esquivel, corresponsal internacional de Proceso. Voy a hacer un corte, bueno, voy a adelantar el tema de seguridad y en lo político ahorita le voy a